Portugal consiguió el pase a cuartos de final, donde se va a medir a Francia, pero eso sí, lo logró con muchísimo sufrimiento. La verdad es que trabajó muy bien la selección de Eslovenia, sobre todo fue muy ordenada, tenía las ideas muy claras y se lo pusieron muy complicado a la selección portuguesa. Siendo honestos, si Eslovenia hubiera tenido un poco más de calidad a la hora de definir, de calidad en la finalización, desde luego que hubiera pasado el partido, hubieran conseguido superar esta eliminatoria, pero al final en un torneo tan importante como una Eurocopa tienes que estar fino de cara a portería y tienes que aprovechar las oportunidades que tengas. Bueno, en cuanto al plan de partido de Eslovenia fue muy claro, 4-4-2, buscar en largo a Asporar, al futbolista del Panathinaikos, y bueno, también buscar en largo a Sesko, ¿no? Al futbolista del RB Leipzig. Este mide 1,96, el otro 1,86 y por lo tanto son futbolistas de mucha envergadura que al final en esas disputas aéreas solían ganarlo todo. También es verdad que Pepe estuvo bastante bien en ese tipo de acciones, pero tuvo algún desliz y yo creo que igual ahí puede haber uno de los cambios de cara al compromiso frente a Portugal. Y luego también sí que se le vio algo lento en algunas acciones, sobre todo en una frente al delantero del RB Leipzig. Por lo tanto, ahí puede que haya uno de los cambios de cara al siguiente partido. No creo que lo haga Roberto Martínez, creo que va a seguir poniendo a Pepe, pero no fue ni muchísimo menos su mejor partido porque esos deslices contra Francia, desde luego que le pueden pasar factura a Portugal. Siguiendo con lo que fue el 11, 4-3-3, un 11 bastante más reconocible por parte de Portugal. Creo que así va a competir mejor que con tres centrales, con Paliña en la medular, con Vitinha y con Bruno Fernández como interiores. Luego arriba Bernardo Silva por la derecha, Cristiano Ronaldo arriba y banda izquierda para Rafa Leao. Bien, dos apuntes que necesito hacer. En primer lugar, Rafa Leao no está haciendo una buena Eurocopa, no está haciendo un buen torneo y sinceramente, ya lo comenté en el último vídeo, creo que es el momento de apostar por Diogo Jota. De hecho, ayer fue el salvador, ayer fue el héroe y ayer fue el que cambió el partido para Portugal. Un Diogo Jota que es un futbolista más experimentado, pero sobre todo un jugador más fiable. Vamos a ver, yo entiendo la apuesta por parte de Roberto Martínez, de decir, oye, voy a poner a Rafa Leao a ver qué es lo que me aporta, porque es un jugador diferencial, puede marcar las diferencias, pero sí que es verdad que es un jugador muy intermitente y sobre todo ahora mismo no atraviesa el buen momento, no atraviesa un buen momento en el sentido de que no está consiguiendo colgar buenos balones al área. Al final sí, le vemos con fuerza, le vemos con potencia, le vemos con atrevimiento, pero a la hora de la verdad, cuando ya has superado esos 3/4 de campo y cuando tienes que dar la asistencia y cuando tienes que marcar las diferencias, no lo está haciendo Rafael Leao. Por otro lado, y dicho esto, lo que hizo Portugal fue volcar todo el fútbol a la banda derecha donde estaban Cancelo y Bernardo Silva. Bueno, en cuanto a Joao Cancelo, hay que ver qué talento para driblar, qué talento y qué infinidad de recursos tiene el lateral para conseguir sortear a los rivales. También Bernardo Silva consiguió poner algún que otro buen balón, pero, y esto es importante, no consiguieron conectar con Cristiano Ronaldo. Al final hay que darse cuenta de que cuando acaba el partido, Portugal solo ha tirado 4 veces a portería. Y habrá que resaltar que una de ellas fue un lanzamiento de Cristiano Ronaldo desde fuera del área, tras una falta, y otro fue el propio penalti del ex del Real Madrid. Por lo tanto, fueron muy pocas ocasiones a pesar del enorme dominio y a pesar de aglutinar tanto balón por parte de la selección portuguesa. Y luego otra cosa que me pareció un auténtico pecado capital fue que el entrenador Roberto Martínez decidiera quitar a Vitinha. Injusto y sinceramente creo que una mala decisión porque Vitinha estaba siendo el motor del equipo, estaba siendo el hombre que estaba moviendo a la selección y sin embargo a Bruno Fernández lo veíamos algo más apagado. Por lo tanto, sinceramente creo que son muchas decisiones que ha de tomar Roberto Martínez para acabar de elegir mejor. Por supuesto, he querido destacar, ¿no?, que también mete a Diogo Jota y que al final revoluciona el partido. Y luego también hay otro tema. Portugal tiene grandísimos lanzadores de falta y yo lanzo la pregunta, ¿por qué tiene que tirarlas todas Cristiano Ronaldo? Quiero decir, hay ciertas acciones en las cuales el balón está muy lejos del área, él tiene un golpeo potentísimo y él de esa manera puede hacer mucho daño y es capaz desde una larguísima distancia de marcar un gol o de por lo menos provocar un buen disparo a puerta para que luego lo aproveche un delantero. Por supuesto que sí, pero al final creo que tiene más recursos la selección de Portugal para colgar balones y para buscar a buenos rematadores de cabeza. Hasta el propio Cristiano Ronaldo lo pueden buscar. Y sin embargo, que
lance todas las faltas. El futbolista, el atacante, el 7, el ex del Real Madrid, pues hace que el equipo sea muy previsible, que no vaya a sorprender a nadie. Si tú ya sabes que Ronaldo lo va a tirar todo, pues bueno, pues ya tienes que hacer todo lo posible para evitar el misil, pero poco más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto lo tiene que cambiar Portugal para ser más competitivo. Bueno, ya de alguna manera centrándonos en ese compromiso que van a disputar frente a Francia, sí que es verdad que comentaba hace un segundo que Joao Cancelo pues estuvo muy atrevido en ataque, porque al final realmente no generó una grandísima oposición, digamos, el equipo que había delante. Al final se limitaron los eslovenos a jugar en largo y ya está. Por lo tanto, Cancelo acumuló gran parte del juego en campo del rival. Sin embargo, ojo, porque, o sea, yo soy Didier Deschamps y lo tengo claro. Yo meto ahí a Kylian Mbappé. Ese partido Kylian Mbappé no lo juega como delantero centro ni de broma, porque Cancelo tiene muchas lagunas defensivas y ahí desde luego que Mbappé puede hacerle un auténtico destrozo a la selección portuguesa. Eso por un lado. De cara a lo que va a ser ese envite, lo que le está faltando hoy a Francia es gol. Y sin embargo, consiguió anotar Kolo Muani. ¿Qué tiene Francia? Que al final, hoy sus delanteros no están marcando, no están atinados de cara a portería, pero tiene en el banquillo mucho talento. Y en el caso de Kolo Muani, pues fue el hombre que desatascó el partido frente a Bélgica. Y podemos hablar de Barcola, podemos hablar de Coman, podemos hablar de Olivier Giroud y desde luego un auténtico elenco de jugadores que pueden marcar las diferencias. Hablando de marcar las diferencias, voy a las últimas pinceladas que quería dar sobre el partido que realizó Eslovenia. Hay que decir que en un torneo europeo de tanta importancia no se puede fallar tanto. Tuvo una acción clarísima Šeško en la prórroga, falló frente al guardameta luso y me imagino que ese tipo de fallos pues le acabarán de pasar factura, o por lo menos no habrá pasado buena noche porque tuvo el pase Šeško, porque hubo un fallo estrepitoso de Pepe y porque no lo aprovechó. Luego, en la tanda de penaltis, el hombre que se hizo enorme, el hombre que marca la eliminatoria, es el guardameta portugués que estuvo verdaderamente sobresaliente entre palos, Diogo Costa, que consiguió detener los 3 penaltis. Parar los 3 penaltis, es verdaderamente escandaloso, más la acción que acabo de mencionar en la prórroga, por lo tanto, absolutamente determinante, estuvo fenomenal el joven guardameta del combinado portugués y desde luego eso también va a ser una gran arma que va a llegar con mucha confianza al envite frente a Francia. Dicho esto, os lanzo la pregunta, ¿qué es lo que esperáis de cara a ese compromiso, de esos cuartos de final, de ese Francia-Portugal? Yo me mojo, creo que va a pasar Francia. Creo que se van a medir las 2 mejores plantillas, por plantilla, por nombres. Creo que son las 2 mejores selecciones, pero sinceramente creo que la idea que tiene la selección francesa es más clara. Creo que de alguna manera Roberto Martínez no acaba de dar con la tecla, hace muchas probaturas, pero no acaba de ejercer un fútbol lo suficientemente convincente como para que yo piense que van a batir a los franceses. Y como bien comentaba, a Francia lo que le está faltando es gol, pero tiene muchos recursos en el banquillo. Luego la pregunta está lanzada. ¿Qué esperáis de ese compromiso de cuartos de final? ¿A quién veis en semifinales? ¿Francia o Portugal? Como siempre os comento, os leo, os respondo y os espero en el siguiente vídeo. ¡Adiós!